mediante el tarot también se muestran todos los arquetipos que están en el inconsciente colectivo, que empiezan por el loco, ¿no? Es como el que inicia este juego de la vida, como un niño, también podríamos decir que es el niño interior. Que cuando sale la carta de la muerte, la gente se asusta. La muerte es una transición, no es un final, sino que es la apertura de algo nuevo. No es que una persona bajó del cielo y tiene la posibilidad de iluminar a todo el mundo porque tiene este don, no. Cada carta tiene su lado tanto positivo como negativo, pero más que nada es lo que representa es el lado sombra del arquetipo, porque los seres humanos somos seres de luz y de oscuridad. Darte cuenta de que no es nada de brujería, es simplemente un canal hacia ese yo superior, hacia tus guías, que ayuda a confiar y a entenderte que eres mucho más que este cuerpo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Valentina Romero. Bienvenida, Valentina. Gracias. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una charla muy interesante, una curiosidad nueva para mí en mi camino. Ella es tarotista, bueno, también trabaja con el péndulo y el tarot es algo que me ha estado llamando mucho últimamente. Me he atrevido como que a comprarme una baraja, comenzar un poco a leerme el librito y me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo creía sobre el tarot no eran así. Tenemos muchas ideas preconcebidas sobre este eh, las mismas cartas desde el inicio, ¿no? Va contándote como una historia que es el camino del héroe, ¿no? Este camino de autoconocimiento. Entonces me ha hecho cambiar mi perspectiva totalmente del tarot. Cuéntame cómo es que el tarot llegó a tu vida, cuál es el propósito del tarot para ti y cómo es que tomaste a esta herramienta como parte de tu camino. Bueno, mira, antes cuando era mucho más chica, yo ahora tengo 32 años, cuando, no sé, ponerle hace 10 años atrás, yo era muy escéptica con todo este tipo de cosas, con el tarot, con el péndulo, las runas, los oráculos, todo. Em, Después, bueno, vino la pandemia, más o menos a fines de 2019, comienzos del 2020. Empecé a tener vínculo con una chica que justo estaba empezando a estudiar el tarot. Y como para probar que yo necesitaba practicar, me decía, ¿puedo practicar con vos? Y yo le dije, bueno, sí, dale, no hay problema. Y me empezó a decir cosas que yo no las hablaba con nadie. Y yo dije, ¿cómo es posible que sepa todo esto sobre mí si yo no se lo dije a nadie? Y me pareció muy, muy, muy curioso, muy raro todo. Y básicamente, gracias a ella me empecé a introducir en este mundo. Y también tenía como estos pensamientos o estas ideologías o creencias limitantes que se nos imponen socialmente, que son completamente erróneas a lo que realmente es el tarot. Después, bueno, pasaron cosas de la vida, yo me distancié de esta chica y llegó un punto en mi vida en el que me aislé completamente de todo. O sea, dejé mi trabajo, dejé las redes sociales, dejé mis proyectos, dejé todo. No sé por qué. O sea, yo me encerré en casa y era como que no hablaba con nadie. Y ahí me empezó a resonar mucho más esto de tengo que estudiar el tarot. O sea, como que había algo que me lo estaba diciendo y no entendía qué era. Después de mucho tiempo aprendí de que esa voz, que en realidad no es algo que escuchás, sino que es algo más como que lo sentís en el cuerpo, lo sentís en la piel, que es justamente las vibraciones, la energía. Aprendí que eso, en realidad, esa vocecita era mi yo superior. O sea, era yo desde otra frecuencia diciéndome, tenés que estudiar el tarot, tenés que aprender, porque hay algo que está dentro de tu misión álmica relacionada con el tarot. Y ahí fui estudiándolo y ahí fui viendo como, wow, realmente el tarot no es como algo mágico. O sea, el tarot es simplemente un mazo de 78 cartas
Y la magia está en nosotros, en la persona que lo trabaja, porque somos nosotros la energía. Entonces, yo tengo acá todos mis mazos de tarot, pero ¿qué pasa? El tarot está creado por el ser humano. Entonces, está, digamos, predispuesto con la energía que se lo creó en su momento. Mismo con los oráculos también, pero quizá la diferencia es que el tarot es más teórico y el oráculo es más como tranqui, como más pasivo, como más amoroso, por así decir, más angelical. En cambio, el tarot no tiene pelos en la lengua a la hora de decirte algo, te lo tiene que decir. Si te tiene que decir, mira, te estás chocando todo el tiempo con esto y lo tenés que trabajar o vas a seguir siempre en la misma, te lo dice así. No tiene problema en decir cualquier cosa que quizá es como esta amiga que siempre dice las cosas de una forma que puede resultar chocante, pero que al final de cuentas te termina ayudando. Es como esta piedra que necesitas darte una y otra vez para aprender, para romper los patrones que tenemos socialmente, no solo socialmente, sino también en el mismo linaje familiar, que a veces cuesta un montón romperlos. Bueno, el tarot viene y te dice, mira, tenés que romper con esto, esto y esto, y una vez que lo hagas, te vas a sentir muy liberada. Sí va a ser doloroso, va a ser muy doloroso, es la realidad, porque no es fácil, a mí me ha pasado, me ha tocado, em, pero una vez que lo pasás, es como sentís que todo es más liviano, que todo lo que te rodea es más liviano y que no hay realmente problemas reales, por así decir, porque problemas vamos a tener todos los días, pero es como, no sé, es muy mágico. Yo aprendí la teoría con el libro de Barbara Whitner. Ella es estadounidense y tiene un libro que se llama What the fuck es el tarot, y me gustó mucho la forma en la que ella explica cómo interpretó el tarot, porque no te lo dice todo desde un lado como súper armonioso. No, ella te dice, literalmente el nombre del libro es What the fuck es el tarot. ¿Qué carajos es el tarot? Entonces ella explica sobre sus experiencias de vida y cómo cada arcano mayor lo fue llevando a una experiencia propia, eh, cómo lo fue relacionando. Y eso me llamó un montón la atención, y yo soy una persona que, bueno, también de hecho tengo un podcast donde a veces hablo directamente sin guionarlo, como que todo es muy espontáneo. Y mi podcast se llama cualquier cosa, si no lo puedo decir, después me avisas. No, 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 tú Porque tranquila. a veces puede ser controversial. Mi podcast se llama Falopa Espiritual, porque yo soy una persona que no voy por el sendero que, ay, no, esto tiene que ser así, así, así. No, es como yo soy como soy, me expreso de la forma en la que mejor me sale y, y nada, es como que me gusta esto, lo controversial, no, lo no tan políticamente correcto, porque se nos enseña socialmente como que tenés que ser correcta, tenés que ser de esta forma, y a veces eso no es tan real como nos hacen creer. No se puede siempre seguir por ese camino. Bueno, y aprendí el tarot con su libro, la teoría. De hecho, me pareció muy... hoy en día me río, yo esto lo estudié hace unos 5 años, y 4 o 5 años, y cuando tuve ese llamado de tengo que estudiar el tarot, dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque justamente yo estaba aislada, yo estaba muy como el ermitaño, yo estaba encerrada, aislada de todo el mundo. A la única que veía era mi mamá, porque en aquel entonces vivía con ella, y, y no entendía. Dije, bueno, ¿y por dónde empiezo? O sea, quiero estudiar. ¿Qué hago? Bueno, me metí en Instagram y busqué cursos de tarot, y en todas las cuentas que me aparecían les mandé mensajes consultándoles si estaban actualizados los cursos, como para empezar. Y la única que me respondió fue la persona con la que, entre comillas, aprendí, porque la realidad es que no aprendí con ella, sino que aprendí con el libro de Barbara Whitner. Ellas en el taller, perdón, en su curso, lo único que hacía era entregarnos unos PDFs, eran 3 o 4 PDFs, no me acuerdo,
dentro de los cuales estaba este libro, y dijo, bueno, cuando termines de leerte me avisas. Y le dije, ok, listo, me lo comí el libro, creo que en menos de una semana ya me lo había terminado. Tomaba notas, todo, de hecho todavía tengo los apuntes. Em, y dije, bueno, le aviso cuando termino de leer el libro, y me dice, ok, bueno, te aviso cuando tengamos la videollamada. Y en la videollamada explicó literalmente lo mismo que decía el libro, o sea, no explicó otra cosa. Después, con el tiempo, yo fui aprendiendo cosas que no se me había enseñado a mí y que hoy en día lo practico yo en mi propio curso de tarot. Como por ejemplo lo más básico, protegerse, que a mí eso no me lo enseñaron. Yo lo aprendí por inercia, lo aprendí por un poco de sentido común. Em, para todo, en realidad, hay que protegerse, y más cuando estás trabajando con energías, y con energías quizá de personas que ni siquiera conoces a veces, porque podés tener dolores de cabeza, mareos, etcétera. Te puede afectar de cualquier forma, tanto física como mentalmente. Em, También está el tema de la pedagogía. Yo le llamo pedagogía, yo misma le puse ese nombre porque cuando tenía esta amiga que comenté al principio, por ejemplo, hay algo muy particular, que esto siempre lo cuento y me llama mucho, mucho la atención, que no se hable, porque yo le preguntaba en aquel entonces por una persona que a mí me gustaba, y ella me dio una respuesta muy amena, y después de 6 meses, digamos, nos acordamos de esa situación y me dice, ah, sí, me dice, yo te cambié la respuesta porque no te iba a gustar. Y en ese momento lo tomé como, bueno, es mi amiga, me está queriendo cuidar. Pero después que yo aprendí a leer la teoría y demás, mismo Bacara, en el libro, ella dice que todas somos personas con libre albedrío. Entonces, no podés controlar a la otra persona tiene que recibir el mensaje tal y como sale. La idea es que la persona que es tarotista es la persona intérprete y es la que brinda el mensaje, es una persona que canaliza y que transmite el mensaje a la persona que consulta. La persona que es tarotista no es dueña de ninguna acción, no es dueña del destino de la otra persona. Entonces, cuando leí eso dije, wow, si mi amiga, si esta persona que decía ser mi amiga hizo esto, eh, ¿qué puede pasar con personas que ni siquiera tienen un vínculo de amistad? Entonces lo adapté y lo incluí en mi curso de tarot, explicando todo esto porque me parece muy peligroso que venga una persona que me consulte y que quizás yo le diga, ay no, bueno, le cambio la pregunta o la respuesta porque no le va a gustar. Yo no puedo decidir lo que a la otra persona le va a gustar o no. La persona lo tiene que aceptar tal como sale. A veces puede que la persona esté en negación, sí, obvio, porque es un ser humano, pero yo no puedo tener esa predisposición o esa libertad o creerme que eso es libertad como para modificar algo que la persona tiene que recibir tal y cual como salió. Prácticamente así fue como me metí en esto. Después de a poquito fui dándome cuenta que cuando, cuando tenía esta etapa escéptica mía, me acuerdo muy puntual que una vez una encargada en mi trabajo me dijo que los seres humanos no venimos con un manual al mundo. Y hoy en día para mí nuestro manual es el tarot, porque te va orientando siempre según la energía del aquí y ahora, la energía presente, te va orientando cuáles son los posibles caminos. Em, Esto me lleva a esta frase típica que se suele utilizar muchísimo, que la veo mucho, por ejemplo, acá en Argentina, hay mucha gente que intenta estafar con esto, lo cual me parece muy triste,
lamentablemente no va a dejar de existir, pero es algo con lo que se puede empezar a informar a la gente. Y está esta frase de, yo soy tarotista, te voy a leer el tarot y te voy a adivinar el futuro y te voy a decir todo lo que te va a pasar y bla, bla, bla. Y la realidad es que nadie sabe el futuro. El tiempo en sí es una creación de nosotros, del ser humano. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien sepa, entre comillas, el futuro? Lo que hace el tarot es justamente trabajar con el aquí y ahora, las energías presentes, y te pueden guiar, te pueden orientar qué es lo que ocurriría posiblemente si tomo esta decisión o si tomo esta otra. Pero la realidad es que el futuro tiene 1000 vértices, o sea, es infinito. Entonces, hay 1000 versiones de nosotros viviendo una experiencia humana y nunca vamos a saber el futuro al 100% porque no es una sola variable, son un montón. Em, Lamentablemente, como dije recién, esto va a seguir existiendo porque es algo que está fuera de nuestro control, pero es posible informar a la gente, es posible hacer entender, por ejemplo, también de que no existe esto de el don del tarot. Esto también lo escucho mucho, es algo que con lo que todavía se intenta persuadir, por así decir, a la gente, como para hacer creer de que, eh, por ejemplo, si yo digo, yo tengo el don del tarot, el don de leer el tarot, la gente va a pensar que, wow, soy una persona caída del cielo que vino para iluminar a todo el mundo. Y la realidad es que lo único que se necesita para leer el tarot es intuición, es desarrollar la intuición y eso lo puede hacer cualquier persona que esté predispuesta a hacerlo. Em, a veces por ahí a unas personas les cuesta más que a otras, es normal porque somos seres humanos y todos somos diferentes, pero es posible. Hay gente que interpreta el tarot sin siquiera leer la teoría, por ejemplo, y yo esto no lo sabía cuando empecé. Pero bueno, básicamente esa es la historia de cómo me metí en esto. Ujú. Me han ido surgiendo bastantes preguntas y como notitas mentales. Empezaste diciendo que, claro, el tarot llegó como una herramienta más de autoconocimiento, ¿no? De conexión con ese yo superior o con la intuición, también la podríamos llamar, digamos, que es como esa parte de nosotros que tiene una perspectiva más amplia de lo que pasa, tal vez puede ver un poquito más hacia adelante y puede guiarnos, ¿no? Sobre las metas o a donde quisiéramos llegar. Es como yo tengo la intención de, no sé, hacerme tarotista y hacer talleres, ¿no? Formar a más gente. Entonces esta Claro, vocecita interna te puede decir, mira, entonces coge esta oportunidad o fórmate en esto para que tú puedas llegar a esa meta, ¿no? Entonces, mediante el tarot también se muestran, digamos, todos los arquetipos que están en el inconsciente colectivo, como tú ujú, nombraste, el ermitaño, los arcanos mayores empiezan por el loco, ¿no? Como es que es como el que inicia este juego de la vida, como un niño, también podríamos decir que es el niño interior, ¿no? El niño que está curioso, que no tiene claro, miedo, que tiene esta sabiduría ujú, interna y se lanza a jugar, ¿no? Da saltos de fe sin problema. Entonces, me gustaría tal vez que exploremos solo los arcanos mayores, como para ver cómo el tarot es como ese espejo de la vida, ¿no? Empezamos desde un niño inocente y creo, si no me equivoco, llegamos a la carta del mundo, que es la última de los arcanos mayores, sí, como que cerrando ese ciclo de la vida y luego vuelve a empezar nuevamente con el niño interior o el loco. Entonces, si puedes hacer un resumen breve de cada uno de ellos. Y ya como última nota, lo que me contaste sobre tu amiga. Sí, como muy bien dijiste, yo creo que más que hacerte una putadita, como decimos aquí en España, al no decirte lo que realmente le estaba llegando a ella a través de las cartas, ¿no? Lo que intuía que tenía que transmitirte a ti o que estaba canalizando, ¿no? La respuesta que te tenía que ujú, dar. Creo que muchas veces por miedo, siempre desde una intención positiva, las personas tratamos de proteger, ¿no? Al otro, pero como tú dices, qué importante es ser sinceros, comunicar lo que nos llega,
pero no desde una vista catastrófica, ¿no? No es una sentencia lo que te estoy diciendo. Claro, Es un, mira, si sigues por este camino, pues puede que pase esto. Entonces es como, mira, tú tienes la decisión, le das el poder a la persona de decidir si quiere seguir actuando de la misma manera o si quiere hacer un cambio en su vida para obtener resultados distintos, ¿verdad? Tal cual. Ujú. Sí, Muy te bien. estaba escuchando, pero estoy separando los arcanos. No, sí, sí, sí. Ya lo intuía que estabas con los arcanos ahí. Tengo varios mazos y están todos, todos los uso para algo diferente. Este, por ejemplo, el que agarré ahora es el que uso para mí a veces. A ver, Ujú. Entonces lo que vamos a hacer ahora con Valentina es, vamos a ver, ¿cuántos son los arcanos mayores? 22. Son 22 cartas y digamos que empezamos desde el cero y llegamos al 22 y vamos comenzando este Claro. viaje de la vida, ¿no? Es como que estos arcanos van mostrándonos personajes que nosotros podemos ir encarnando como seres humanos aquí en la Tierra para ir desarrollándonos desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Aprovecho esta pausa para recordarte que si tú también estás transitando por este maravilloso camino del autoconocimiento y tal vez hayas ido detectando ciertos patrones en tu vida, como por ejemplo en el trabajo, tienes conflicto con tu jefe o con algunos compañeros, o llevas mucho tiempo teniendo resentimientos y conflictos con alguno de tus padres o algún familiar. A través de la bioneuroemoción y el trabajo de sombra, podemos indagar en estos momentos de estrés en tu vida, que en realidad son regalos que pueden ayudar a conocerte mejor, a tomar una perspectiva un poquito más amplia de qué es lo que te está pasando realmente, para poder tener el poder de decidir cambiar tus hábitos y las reacciones que tienes en este tipo de conflictos. Si te resuena y te gustaría trabajar conmigo, puedes encontrar mis servicios en danauyen.com o también contactarme a través de Instagram, @dana.uyen, y te acompañaré desde el amor y la compasión. Sigamos con el episodio. Pues cuando quieras comienzas explicándonos este viaje del ser humano a través del tarot. bien, bueno, principalmente tenemos el loco. Hay dos mazos de tarot que son los más conocidos. Este, el que estoy usando, es el Rider Waite Smith. Es el que más se recomienda a la hora de empezar a trabajar con el tarot como principiante, porque es el más sencillo de entender porque tiene las ilustraciones mucho mejor explicadas, por así decirlo. Em, Se dice que el primero, teóricamente, el primer tarot que existió fue el de Marsella. Esto es algo que se sabe ya se ha repetido muchas veces. Eh, el tarot en realidad se sabe que inició en Italia, después, bueno, con las guerras y demás, se lo fue apropiando Marsella y quedó como que el tarot, el primero, es el marsellés. Pero ¿qué pasa? A la hora de estudiar los arcanos menores es mucho más complicado, quizá, porque solamente tiene los palos de la baraja, nada más. En cambio, el Rider tiene las 78 cartas completamente ilustradas. Entonces, este es el que siempre yo recomiendo para mis estudiantes y es el más sencillo de entender. En sí, la carta del loco es la carta cero. Son 22 cartas, pero esta es la cero porque es justamente el inicio de todo, como vos dijiste. Es una persona, este es un arquetipo que representa una personalidad muy despreocupada, o sea, ves ahí, está al borde del precipicio, está con un bolsito, es como, no me importa nada, yo sigo por acá, tiene a su acompañante, a su perrito, y es como que no hay preocupación alguna. Entonces, esta persona, vamos a llamar persona, pero en realidad estamos hablando de las energías de la carta. O sea, imaginémonos que cada carta es una persona, ¿no? Entonces, esta persona va por la vida y se encuentra con que tiene todas las herramientas que tiene el mago. Se pasa del loco al mago y tiene todas las herramientas sobre la mesa, tiene los 4 elementos, tiene la creatividad infinita, o sea, las posibilidades son infinitas con esa energía que viene emanando desde que me tiro, me lanzo. Esto me hace acordar mucho cuando
bueno, el año pasado yo trabajaba en gastronomía y empecé a tener este llamado de no quiero trabajar más en gastronomía, no quiero trabajar más, no quiero, no quiero. Y en un día agarré y dije, ya está, sí, yo mando la renuncia. Y así fue como me salté del loco y salté al mago, transmitiendo a los demás todos mis conocimientos y demás. Yo hoy me dedico a esto. Después con el mago, al empezar a trabajar con todas las herramientas que tenemos sobre la mesa disponibles, empezamos a conectar con nuestra esencia. Eso nos lleva a la energía de la sacerdotisa. La sacerdotisa es un arquetipo muy sabio, muy pasivo, pero muy misterioso también. Es justamente una persona que se maneja mucho con la intuición. Si tuviera que decir que el tarot es una persona o un arquetipo, es la sacerdotisa. La sacerdotisa es esa persona que todo el tiempo está con los saumerios, tirándote el oráculo, el tarot, que las runas, que te dice todo el misticismo, bueno, es la sacerdotisa, literalmente. Después pasamos a la emperatriz. Una vez que conectas con toda esa sabiduría interior tuya, que por ejemplo puede ser conectar con tus guías espirituales, con tus ángeles, puede ser conectar con tu yo superior, encontrar tu misión álmica. A partir de ahí empezás a tener un autocuidado muy importante que nos lleva a la emperatriz. La emperatriz es una persona que vos la ves y está posada en un trono muy tranquila, pero está rodeada de amor. Vos ves acá que está rodeada de belleza. Entonces, es eso, es un poco el autocuidado, que a veces suele ser algo más físico, a veces suele ser algo más interno, pero en sí se refleja mucho en el exterior eso. Y después de ahí pasamos a la pareja de la emperatriz, que es el emperador. El emperador también está sentado en un trono, pero es más como alguien que se lo ve más tajante, más como riguroso, más, un poco más serio, pero tirando serio a como una persona tosca, un poquito, digámosle. ¿Por qué? Porque es una persona que pone muchos límites, que pone mucho, bueno, esto se hace así, así y así. No es una persona muy fácil de doblegar, la realidad. A veces, en casos muy extremos, puede significar alguien que es muy violento, justamente porque tiene como este ímpetu de, bueno, las cosas se hacen como yo digo. Eso refleja mucho al emperador. Después pasamos al papa. El papa es también un arquetipo que está posicionado en un trono, pero en un trono diferente, porque si bien vemos acá a los costados, tiene estas dos torres que son muy similares a una carta que vimos antes, que es la sacerdotisa. Entonces, la sacerdotisa y el papa van de la mano, los dos son, digamos, como una pareja, llamémosle, pero no una pareja humana, sino una pareja energética en la cual se relaciona mucho ese misticismo. Acá abajo vemos que hay personas que están como pidiéndole algo. Y básicamente lo que es el Papa es justamente un mediador. Antes dije que si tuviera que designar una carta que representara el tarot, sería la sacerdotisa, que es justamente la pareja energética del Papa. Ahora, si tuviera que decir, representar a la tarotista dentro de las cartas, sería el Papa, porque es justamente esta persona mediadora, es una persona que aconseja. Literalmente el Papa es esa persona a la que cuando necesitas un consejo vas y le preguntas a alguien que tenga más experiencia en tu situación, en tu contexto, o a veces también puede representar a alguien que se rige por tradiciones. También es posible eso. Después tenemos los enamorados. Esta carta a mí me hace mucha gracia porque cuando yo empecé a vincularme con esta amiga que te mencioné, un día me tira las cartas, ella estaba practicando,
y me dice, le pregunté por una persona con la cual yo no me estaba llevando bien, y me dice, pará, está enamorada de vos. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque se ven los enamorados. Ok, bueno, los enamorados no siempre representa la palabra enamoramiento, porque acá vemos que hay dos personas y en el medio hay alguien, o sea, en el medio hay algo que está y es como, ¿por qué hay un tercero si supuestamente son los enamorados? La carta que en realidad representa al amor puro y genuino dentro del tarot se representa más con el 2 de copas que con los enamorados. Los enamorados, si bien puede representar afecto y demás, representa más lo que son las decisiones, representa más lo que es justamente este camino que a veces se bifurca y tenés dos opciones. Representa más ese tipo de situaciones. Y después tenemos el carro, que justamente se relaciona con qué camino de esos dos que se presentaron antes seguir. Y también se puede relacionar con avanzar. O sea, si vos tenés dos vías, dos vías de opciones y no sabes a cuál seguir, y después te sale el carro, y bueno, si hay una que te resuena más, es porque a esa tenés que seguir avanzando con esta. En cambio, por ejemplo, si saliera invertido, es como, bueno, claramente hay algo que tenemos que frenar. Después tenemos la fuerza. La fuerza es una carta, bueno, en realidad todas son cartas que pueden tener su lado tanto positivo como negativo. Em, del lado positivo, la fuerza es el autocontrol, pero el autocontrol bien. A veces tenemos ciertas características de nuestra personalidad que la tenemos más como más abrupta que otra, y en ese caso la fuerza representa este tipo de autocontrol. En el lado negativo puede ser, a mí me acuerdo porque me salió una vez que yo pregunté por una persona de interés y salió esta carta y me asusté. Y yo dije, ok, esta persona no es para mí porque básicamente vos ves en la imagen una persona que está domando al animal. Entonces, si te sale esta carta en una lectura amorosa, no es por ahí, básicamente. Después tenemos el ermitaño. El ermitaño es una de mis cartas favoritas, una de mis, no es la única, porque es literalmente lo que necesitamos para evolucionar. Es lo que necesitamos para dejar de romper patrones también. Si bien hay otra carta que se relaciona con los patrones y el karma, esta carta es fundamental porque vemos acá que esta persona está con un faro, o sea, está guiándose a sí misma hacia la iluminación, está guiándose hacia su camino, su sendero iluminado. Y a través de esa introspección es que crecemos, evolucionamos. Es cuando desarrollamos nuestro crecimiento personal, justamente. Entonces, esta carta es la principal, creo yo, para empezar a mirar hacia adentro y empezar a movilizar esto que tenemos que modificar o trabajar o transformar para crecer, como dije recién. Primero está el ermitaño, que vemos la luz para justamente venir a la rueda de la fortuna, que es literalmente una rueda donde acá alrededor están todos los patrones que tenemos que romper. Esa rueda va a girar por el resto de nuestra vida. No es que la vamos a trabajar una vez sola y ya está. Todo el tiempo estamos trabajando cosas, patrones, pensamientos, ideologías impuestas socialmente y que vienen de generación en generación. em, y la vamos a estar reviviendo una y otra vez. Pero también a veces puede significar el karma, porque esto es la vida, esta rueda es la vida, está girando una y otra vez constantemente,
y a veces también puedes relacionarse con situaciones que por fin, digo por fin como para nuestro cerebro humano, pero que a veces necesitamos que haya cierto karma, cierta responsabilidad por las acciones que alguien comete, y a veces puede representar ese tipo de karma. A partir de ahí nos dirigimos a la justicia, que la justicia es una de las una de las cartas que habla del equilibrio. ¿Por qué? Porque esta persona tiene, no sé si se llega a apreciar, tiene una espada en su mano. Y con esa espada lo que hace es poner las cosas en su lugar. Va a la raíz del asunto, a la raíz del contexto, y es muy tajante. Después tenemos el colgado. El colgado es un arquetipo que está muy como en stand-by. Es un arquetipo que está muy como, bueno, vamos a ver qué sucede. Me voy a parar acá, me voy a sentar y voy a ver cómo es el panorama. Lo voy a mirar desde cada ángulo posible, lo voy a analizar, lo voy a calcular, pero no voy a hacer nada. O sea, me voy a quedar acá quietecita. Y básicamente el colgado es eso, porque ves que la persona está colgada, valga la redundancia, mirando las cosas, mirándolo al revés. Y en este caso la carta está al derecho. Entonces está observando desde cualquier panorámica posible cómo sería la situación, cómo es la situación y cómo podría llegar a ser. Entonces está muy quietecito. Y acá viene mi carta favorita, es la muerte. La muerte está muy estereotipada, está muy estigmatizada. eh, de hecho, es una carta que yo me tatué incluso antes de saber que iba a ser tarotista. Em, Mi segundo tatuaje fue el número 13. Yo era muy chica, creo que tenía 22 años o 21. Y un día dije, me voy a tatuar el 13. O sea, me lo voy a tatuar. No, no había un porqué. No sé, me lo tatué. Después que aprendí la teoría del tarot, me di cuenta que, claro, yo soy una persona que todo el tiempo está en cambio constante. La muerte es una transición, no es un final, sino que es la apertura de algo nuevo, constante, que nos pasa al ser humano todo el tiempo. Y a veces cuando alguien muere en el plano físico, en este plano en el que existimos nosotras, em, se puede ver como algo, obviamente es algo doloroso y es entendible porque el ser humano tiene mucho apego, pero está tan estigmatizada que cuando sale la carta de la muerte, la gente se asusta. Y lo que quiero transmitirles acá es que se amiguen con esta carta porque es una carta muy positiva, en realidad, no es mala. Es una carta que habla de, como dije recién, de transición, de transformación. Imagínense que la muerte es esa mariposa que empieza a nacer luego del capullo. Es esa belleza que vamos a encontrar luego de tanto desastre, luego de tanto dolor. Bueno, la muerte es eso. La muerte es algo que, como pueden ver acá, puede llegarle a cualquier persona de cualquier clase social, pero no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de esa transformación, estamos hablando de la evolución justamente que podemos llegar a tener si nos amigamos con ella. Ujú. Si me permites hacer un pequeño comentario sobre esto, también creo que podremos también ver a la muerte como una muerte figurativa, ¿no? Como tú dices, ese gran cambio. Lo que muchos coaches en manifestación dicen, ¿no? Tienes que Claro, convertirte en esa persona que ya tiene el negocio de éxito, ¿no? Entonces tú tienes que dejar atrás esa personalidad distinta, esa identidad distinta, matarla, ¿no? Y convertirte en otra persona, ¿no? Es como renacer. Entonces la muerte es muy positiva si las vemos desde ese ángulo. Mm.
Claro, sí, eso me resuena mucho acá en Argentina, pasó hace un par de años con todo el auge del feminismo de reconstruirse. Es un poco reconstruirse, pero es un poco también derribar creencias impuestas, creencias que justamente estigmatizan nuestro día a día. Entonces es soltar un poco eso. Eh, Después seguimos con la temblanza. La temblanza también es una de mis cartas favoritas y es una de las cartas que también hablan de equilibrio. Y es una de mis cartas favoritas porque habla sobre la conexión que podemos llegar a tener con nuestra parte, nuestro yo superior, nuestros guías, nuestros ángeles. Y es una carta que siempre llevo conmigo porque representa todos estos seres que nos están acompañando y que nos están ayudando a nuestra evolución de alguna forma. Y me parece muy mágico eso, porque realmente es como alguien que todo el tiempo te está abrazando. Es alguien que te ayuda mucho a equilibrar y a encontrar ese balance que necesitamos en el día a día y que es algo súper personal, porque nunca va a significar lo mismo para dos personas y, y es algo muy, muy íntimo más que personal. Después tenemos al diablo, que el diablo, esta carta nadie la quiere y por algo será. De hecho, diría que en lugar de tenerle miedo a la muerte, que le tengan miedo al diablo, si le quieren tener miedo a algo. Em, el diablo representa mucho la toxicidad, la hedonidad del ser humano y es, bueno, como lo pueden ver acá, o sea, tenemos la figura del diablo que tiene a dos personas encadenadas. O sea, son estos pensamientos limitantes que tenemos, a veces puede ser el impulso a, no sé, tener consumo de alcohol, de drogas. Em, el diablo es ese llamado que te dice como literalmente, vení, vení conmigo que esto te va a gustar, te va a hacer bien, pero ¿qué pasa? Después te deja peor de cómo estabas al principio. Es algo como muy momentáneo que vos decís, sí, esto me va a hacer re bien, la voy a pasar bomba, y la realidad es que después te deja hecho bolsa, eh, que no solo puede ser con consumismos, sino que también con relaciones inclusive, porque también puede representar mucho lo que es lo sexual, pero no en el buen ámbito, no en el buen lado, sino como en el lado más obsesivo, compulsivo, tóxico, justamente como decía antes. Es una carta a la cual yo no me agrada, sinceramente, la energía que tiene, pero lamentablemente el ser humano la carga a veces. Después tenemos la torre. Cuando yo había empezado a mirar videos de tarot hace muchos años, le tenía miedo a esta carta, le tenía mucho miedo porque decía como, ay no, algo malo me va a pasar. Y la realidad es que la torre, si bien puede significar algo, algo muy abrupto que ocurre como de la noche a la mañana, la realidad es que hay que atravesarlo. Hay que atravesarlo para luego seguir con todo, porque una vez que se derriba esto, tenés el camino abierto. Es básicamente eso. Va a ser doloroso, va a ser abrupto, pero va a ser necesario para la evolución, para el crecimiento, sea en el ámbito que sea laboral, emocional, pareja, personal, etcétera. Después tenemos la estrella. La estrella es otra de las cartas que hablan de equilibrio, porque justamente vemos que esta persona tiene un pie en la tierra y el otro adentro del agua. Entonces, está balanceando sus dos jarros de agua y acá, una vez que atravesaste, como te dije recién, una vez que atravesaste todo el caos, que es la torre, tenés el camino libre, tenés el camino abierto y
no hay mal ya, que digamos, porque es algo que ya lo atravesaste, lo tenías que atravesar, lo cumpliste y ahora es hora de seguir adelante y es hora de encontrar eh, los recovecos que quedan, básicamente, con la luna. La luna es una carta que habla de un poco también de misticismo, pero de fases. Básicamente representa un poco lo que es la psiquis humana, pero la psiquis humana desde el lado de la sombra. Em, es una carta que puede desenmarañar los patrones que a veces tenemos que manejar, pero no desde el lado de la rueda de la fortuna, sino más como, bueno, ok, ya rompí con eso anterior, ahora lo sigo reforjando. Luego tenemos el Sol. El Sol es una carta que emana una energía media parecida al loco, porque es una energía que habla mucho de la despreocupación juvenil, ¿viste? Como un adolescente, los adolescentes es como que, bueno, sí, no tienen preocupaciones, básicamente viven la vida del día a día y está perfecto. La, el sol, perdón, representa mucho ese tipo de energía y es muy jovial. Tiene una energía muy jovial, muy joven. Y es como, disfruta de esto, te lo mereces, porque ya todo lo malo que tenía que pasar, entre comillas, ya pasó, ya está. Luego seguimos con el juicio. El juicio es la anteúltima carta y básicamente acá tenemos a lo que representaría un ángel y abajo tenemos a varias personas y representa esta no sé si luminosidad, pero sí como esto de, bueno, llegué acá, estoy acá porque logré atravesar todo lo que tenía que atravesar, ya disfruté y ahora reconozco que este es mi lugar, me lo merezco y a partir de ahí llegamos al mundo, que es la última carta. Y el mundo es todo ese camino que atravesaste, todo lo que hablamos recién, y esta es la culminación. Tenés todo bajo control, tenés todo en orden, disfrútalo, ya no hay más nada que hacer. La realidad es que cuando terminamos todo este ciclo, cuando terminamos todo el camino de los 22 arcanos mayores, hay un periodo en el cual nos sentimos, así me ha pasado a mí, cuando ya resolvemos todo lo que hay que resolver, hay un periodo totalmente de preocupación. Es es un periodo muy tranquilo, así que yo les diría que lo disfruten un montón, eh, porque es muy tranquilo, es muy pacífico, porque después se vuelve a repetir todo y hay que recargar energías. Ujú. Entonces me quedo que es como el disfrute, ¿no? Todo lo que has sembrado, ahora lo disfrutas, te lo comes y te Claro, relajas, ¿no? Toda, bueno, tal vez es un periodo de abundancia también, podría ser, donde puedes un poco emplear tus recursos para disfrutar de la vida y ya está, claro. ¿verdad? Ujú. ¿Cómo crees que las cartas puedan reflejar ese destino o esa energía que las personas están emanando en ese momento? En realidad eso es algo que lo creamos nosotros. Es mi pensamiento, obviamente, puedo estar equivocada como no. Creo que eso es algo muy subjetivo. Como dije al principio, el tarot simplemente es un mazo de 78 cartas que fue creado por el ser humano y fue creado con la energía de, bueno, este arquetipo representa esto, este otro representa lo otro, y así sucesivamente. Entonces, creo que esa energía se fue eh, complementando de una forma social, se fue teniendo justamente ciertas creencias impuestas que tenemos, pero no de una forma perpetuante, sino como para que podamos entender el significado. Creo que esa energía se fue propagando colectivamente y hoy en día podemos
utilizarla a nuestro favor para que coincida con lo que una persona viene a consultarnos. Ujú. Sí, creo que, bueno, yo también me atrevería a decir que gracias a la física cuántica ahora podemos entendernos a nosotros mismos y a todos los objetos materiales e inmateriales que nos rodean como energía y frecuencia, ¿no? Entonces, si digamos que tienes un consultante que viene con una pregunta que está vibrando en una emoción que vibra abajo, digamos como miedo o preocupación, ¿no? Entonces ya de por sí va a traer tal vez alguna carta que esté vibrando en la misma frecuencia, ¿no? Y así es como vas a poder leer o tener una lectura más acorde con lo que está pasando dentro de él, ¿no? Que las cartas le hablan directamente a esa persona. Mm. Sí, claro, tengo pendiente leer sobre física cuántica porque me lo han recomendado, así que sí, calculo que es por ahí. Sí, sí, sí. Sí, somos muy afortunados de estar viviendo en una época ahora en la Tierra en la que la ciencia y la espiritualidad, tanto hemisferio izquierdo como derecho, se están uniendo y estamos logrando comprender cómo somos un todo, ¿no? Que no hay esta división entre la ciencia y la Ujú. espiritualidad y que se complementan y mientras las complementamos obtenemos muchas más respuestas a esas preguntas que siempre hemos tenido y que no lográbamos tal vez comprobar con el método científico, ¿no? Porque este método científico Claro. no se abría a estas otras posibilidades, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa cuando nos encontramos las cartas invertidas? En ese caso, bueno, mira, yo al principio no leía cartas invertidas. Hay una cosa que se está diciendo ahora en TikTok, que a mí me causa mucha gracia, que las cartas invertidas son cosa del diablo, o que son energía de magia oscura, o cosas similares. Eh, Cada carta tiene, como dije antes, su lado puede ser tanto positivo como negativo. Mismo no necesariamente tiene que salir una carta invertida para relacionarla con su aspecto negativo, pero más que nada es lo que representa es el lado sombra del arquetipo, de la energía relacionada con la carta. Eh, Porque los seres humanos somos seres de luz y de oscuridad. Entonces, tiene que haber un equilibrio, un balance en eso. Y cuando sale una carta invertida, puede ser que represente su lado opuesto al normal, o puede ser que refleje eh, que hay mucha energía estancada en relación al significado que salga. Ujú. Muy bien. ¿Hay algo sobre el tarot que crees que sea importante comentar o que nos cuentes que no hayamos nombrado todavía? No, yo le diría a las personas que les interese o que quieran meterse a leer el tarot, que primero que se animen, porque como dije antes, lo puede hacer cualquier persona que primero que puede leer la teoría, aunque no haya desarrollado su intuición, o mismo si no leyeron la teoría, pero tienen su intuición desarrollada, lo pueden hacer. Em, Porque esto se trabaja con energía. Entonces, no es que hay un don, no es que una persona abajo del cielo y tiene la posibilidad de iluminar a todo el mundo porque tiene este don, no. Cualquier persona lo puede hacer, anímense, porque realmente es como, es sentirse acompañada todo el tiempo, por lo menos yo lo veo así desde mi caso. Para mí el tarot es como, para mí tienen vida propia. De hecho, yo tengo diferentes tarots para cada situación y hay algunos que incluso me piden una devolución en modo de agradecimiento, eh, pero esa energía somos nosotros mismos, al fin y al cabo. Entonces, nada, yo creo que cualquier persona lo puede interpretar, cualquier persona que tenga la predisposición puede trabajar con él, así que si a alguien le interesa, adelante. Ujú. Sí, como mencionabas anteriormente, es una muy buena forma para trabajar la intuición
Yo Ujú. hablo desde la perspectiva de una persona que está aprendiendo, no sola, pero porque también he sentido ese llamado de conectar un poco más con mi intuición, ¿no? Y también recibes esa información de, sí, te aprendes la teoría primero, pero luego es suelta, ¿no? Ya tienes una referencia de lo que significa cada una de las cartas, pero si te sale una carta, y es algo que yo hago y tal vez le pueda servir al resto, póntala en tu corazón o simplemente cierra los ojos, toca la carta y ¿qué significa esto para mí? ¿Qué me está respondiendo, no? Siempre haciéndote una pregunta a la carta. Y ves que tal vez te dé significados que sí que se relacionan con el significado más conocido, el más común, pero te dan pequeñas piececitas de oro que dices, ah, me toca mucho más profundo a mí personalmente, ¿no? Me está respondiendo realmente a la pregunta o a la incertidumbre que yo tengo y es eso, conectar con la intuición, es eso, confiar en tu voz interna y darte cuenta de que no es nada de brujería, es simplemente un canal hacia ese yo superior, hacia tus guías que te están hablando y nada, te ayuda a confiar y a entenderte que eres mucho más que este cuerpo, ¿no? Tal cual. Ujú. Mira, Valentina, te voy a hacer dos preguntas que les hago normalmente a la gente de la que entrevisto. La primera es, ¿qué es Dios para ti? Dios, bueno, mira, siempre digo cuando era chiquita, porque realmente cuando era muy chica era una persona completamente diferente a quien soy hoy. Tenía muchos pensamientos, jugaba mucho un montón de cosas, entre ellos jugaba esto de que era Dios. Cuando era chica yo decía que era atea, no creía en Dios. Y el tarot también me ayudó mucho a conectar, bueno, para la redundancia, con mis guías, con mis ángeles, con mi yo superior. Y a través de ahí fui entendiendo que Dios, en realidad, como estamos hablando acá, que esta es mi opinión y puede variar, obviamente no es la realidad absoluta, em, Dios soy yo misma. O sea, cada persona tiene su propio Dios, cada persona tiene su propia creencia y todas son válidas. Entonces, creo que para mí Dios soy yo desde otro plano. Para mí Dios soy mi yo superior que me está guiando todo el tiempo, que cuando me siento a la deriva le pido un consejo o le hablo y es esa creencia. Obviamente que no es alguien físico, no es alguien palpable ni tangible, pero sí es alguien en quien yo puedo depositar justamente mi fe, mi confianza en lo más íntimo, en lo más personal. Muy bien. Y la segunda pregunta sería, ¿qué mensaje le darías a esos niños interiores o a esos locos que todos tenemos dentro, como el arquetipo de la carta de loco, a esas personas que nos están viendo ahora mismo? Un mensaje para sus niños interiores. Que todo pasa, todo, nada es temporal, todo pasa. Esto por lo menos se lo digo mucho yo a mi niña interior. Mi niña interior es alguien que sufrió mucho en su infancia, eh, mucha violencia y cuando yo era chiquita siempre sentía como este acompañamiento. Eh, Cuando yo tenía unos 5 o 6 años, sentía que siempre estaba acompañada por alguien y nunca lo quería decir porque pensaba que me iban a tratar de loca. Y me fui dando cuenta y me doy cuenta todos los días de nuevo que ese acompañamiento era yo, o sea, yo misma. Entonces, como dije antes, siempre estamos acompañados y nada es para siempre, nada es eterno. Si están pasando por alguna situación que no les gustaría estar pasando, quédense tranquilos porque eso en algún momento termina de suceder, no es eterno, no dura para siempre, así que mantengan la calma y que sean fuertes. Muy bien, Valentina. Muchísimas gracias por acompañarme y co-crear este episodio conmigo. Para la gente que haya resonado contigo y tal vez quiera formarse o hacerse una lectura, ¿cómo te pueden encontrar?
En mis redes sociales es _geometría de flor. Muy bien, vamos a dejar seguramente en pantalla tu Instagram. Sí, estás en Instagram y en Facebook también. No, estoy en Instagram y en TikTok. Vale, seguramente también vamos a dejar todos tus contactos en la cajita de descripción abajo, como siempre. Y nada, nos despedimos. Antes de despedirnos, que es algo que siempre me he olvidado de hacer, les pido por favor a aquellas personas que se han quedado hasta el final o les ha gustado este episodio, tal vez hayan visto episodios anteriores y hayan visto varios del canal y aún no se suscriben, por favor, apóyennos con su suscripción. Envíen tal vez esta entrevista a algún amigo o compañero al que también le puede interesar para poder seguir trayendo a personas tan interesantes como Valentina. Y nada, nos despedimos ahora sí. Hasta la siguiente y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Adiós.